par de noticias que habíamos abordado parcialmente aquí en nuestro programa en los últimos días y que tienen que ver con el tránsito. Por un lado, la noticia que está indicando que usar el celular mientras se maneja y no respetar las cebras será considerado temerario y castigado con trabajo comunitario. Y por el otro lado también otra noticia que hablaba de la cantidad impresionante de multas que se cobran en nuestro país, el dinero que generan, pero a su vez también de todas las multas cuáles se pagan y cuáles no. Sí. Queremos instalar estos temas para hablar con gente que está en el tema. Y en este caso, con el secretario general ejecutivo de UNASEV, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, que a su vez también sus antecedentes dice que ha sido un periodista deportivo, yo diría que casi de toda su vida aquí en nuestro país. Estamos en comunicación con Jorge Alfaro. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. Gracias por atendernos. Bueno, bien. Un gusto, al contrario. Pero me hizo un placer estar con ustedes y fundamentalmente con todo el departamento de Maldonado, por lo menos, ¿sí? Cosa que no hacemos habitualmente, así que está muy bueno. Estamos escuchando atentamente. Y sí, hay muchas cosas para hablar con estos temas y muchas cosas de que tienen determinado tipo de repercusión y a veces lo que le falta a eso es un respaldo técnico o una opinión, digamos, objetiva, digamos, objetiva con respecto a lo que son las multas, por qué están, por qué se cobran y por qué hay que pagar y por qué duelen, ¿viste? Por ahí pasa la historia. Pero bueno, vos preguntame lo que quieras y de eso charlamos, ¿sí? Bien, en el desarrollo de estos artículos veía como algo interesante que se ha ido avanzando con la participación de legisladores, de parlamentaristas de nuestro país, pero también con la presencia de ustedes, la gente de UNASEV, los que entienden del tema, como para darle forma a una legislación que mañana sea aplicable, porque muchas veces también las leyes se votan, pero después su aplicación no es tan fácil. Y muchas veces cuando se necesita del contralor permanente, ¿no? Ya sea de las inspecciones de los lugares o en el tema del tránsito, del trabajo de los inspectores, de la policía de tránsito, porque si hablamos de manejar utilizando el celular o hablamos de que los conductores no respetan la cebra, bueno, bien, ¿Cómo se piensa de alguna manera realizar el contralor? Hoy, por suerte, el país tiene un avance interesante en la colocación de cámaras y que esa tecnología ayuda mucho al trabajo. Pero ¿cómo se ha en la conversación avanzado sobre estos detalles en este tema? Bueno, te cuento, mira, la verdad que lo que tú me decís ahora son como 50 preguntas y necesitaríamos 3 o 4 programas enteros para poder charlar de este tema, ¿de acuerdo? Porque, primero, tenemos un problema con respecto al tema de lo que es la formación en general, lo que es la conducción, lo que son los riesgos, la percepción de riesgo y lo que significa para la gente. Entonces, ¿qué es la participación política? Entonces hay un tema que es de los últimos días, que es con referencia a las rutas, los radares en las rutas y los radares del Ministerio de Transporte de Obras Públicas, que en primera instancia son 100, con algunos agregados más que irán cambiando en el transcurso del tiempo, pero que no están funcionando. Sin embargo, la gente se queja de las multas. Y digo, ¿las multas por qué cosa? Porque más allá de que hay algunas rutas, algunos pasajes de las rutas nacionales que están directamente vinculadas a ciudades del interior del país, en el que el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, les ha permitido a las intendencias que pongan sus radares y los manejen y los administren dentro de la reglamentación que rige el Ministerio de Transporte, pero que no están funcionando por orden del Ministerio de Transporte y mucho menos con la idea de recaudación. Pero cuando la gente habla de recaudación y habla de las multas que se pagan y que se cobran y esto y lo otro, nadie se pregunta y nadie comenta cuántos muertos menos hay, cuántos heridos menos hay al respecto en el funcionamiento de las cámaras. Entonces, voy y me limito a Montevideo. Empecemos con Montevideo, por ejemplo, con el advenimiento de los radares. Bueno, todo el mundo puso el grito en el cielo y las multas es una realidad, hay que pagar. He pagado algunas también. Bueno, fundamentalmente, ¿por qué? Porque venías distraído y no te diste cuenta. El tema de la conducción no es para que vayas distraído y no te diste cuenta, es para estar permanentemente atento por una tarea que quiero definir entre comillas como si fuera profesional, pero fundamentalmente de extrema responsabilidad. Entonces, no hay lugar para el error y fundamentalmente para el error que sea en tu perjuicio y en el de los demás, que eso es lo que más preocupa y lo que se está. ¿Qué hicieron las cámaras? Ordenar y regular con respecto a la velocidad, pero ¿qué hicieron? Por eso mismo sacan de la calle lo que tú puntualizabas aparte y decías
con respecto al control, tanto del celular o de la cebra, que eso lo tienen que hacer inspectores afectados al tema. Y te digo más, de acuerdo a la cantidad de vehículos que hay hoy día, de acuerdo a la cantidad de teléfonos celulares cada vez más que han suplantado hasta el teléfono común de línea, deberían haber mucho más inspectores que antes. De acuerdo a la cantidad de autos en la circulación y que también hay mucha cebra, debería haber más controladores que antes. Pero a su vez, el controlito del Tribunal de Faltas deberían hacer una diferencia, digamos, con la fiscalización y con lo que actúe la justicia para que realmente sea desalentador para todo aquel que vaya a cometer infracciones y diga, no, cuidado, porque esto me va a costar no solamente plata de una multa, porque el que se arregla con plata es barato para aquel que la tiene, sino alguna cosa que cueste, tomar algún tipo de recuperación, digamos, reestudiar cuáles son los derechos y las obligaciones de un conductor, profesional o amateur, no importa, ¿tá? Pero digamos, actuar con algún tipo de rigurosidad que desaliente al infractor. Entonces vamos por ahí. Pero entonces volvemos al tema de las rutas, y siempre hay, yo no quiero, y no estoy con esto respondiendo a ningún tipo de político que haga un proyecto, que hagan lo que quieran, es un tema que yo no entro a discutir siquiera porque tampoco lo conozco, sé con simplemente los títulos. Lo que yo te digo es que yo estoy acá en la UNACEB, y fundamentalmente porque lo mío ha sido la conducción de seguridad, de conducción deportiva, la conducción, algunos le llaman defensiva, en términos futbolísticos que no me convence mucho, pero quiero decir que lo que estamos buscando y el advenimiento de los radares es porque está lleno de infractores que han pedido a los gritos que vinieron radares para controlar lo que parecía incontrolable, porque se nos ha escapado. Y no podemos olvidarnos que en este país se mueren más de 400 personas por año y que esto le cuesta al Estado, cuidado, casi 2.000 millones de dólares, entre 1.500 y 2.000 millones de dólares por año. Quiero decir, una pandemia, ¿tá? Un COVID que costó al Uruguay 2.000 millones de dólares. Entonces, digo, esto, que en primera instancia yo hago un reclamo para que esto sea una cuestión de Estado y no del gobierno de turno, que realmente tratar de corregir las cosas, y esto para hacerlo es un combo del que tenemos que participar todos, o esto no se arregla, no sale, y la mejoría es una lucha permanente que nosotros, el PACEB, hacemos recorriendo el país entero, tratando de generar unidades locales de seguridad vial, las que tenemos 60 en todo el país, pero que realmente es un trabajo permanente, y a veces los resultados son tan lentos, no desalientan, porque el tema pasa por una filosofía de vida y por una vocación que tenemos como periodistas y como servidores sociales, que realmente nos hacen seguir al frente. Y ahora vamos y directamente llegamos al tema de lo que pasa en este momento en el departamento de Maldonado. Cuando me parece el tema de las picadas viejo para todos, para vos, para mí y para todos, con el peligro permanente de lo que han hecho las picadas, una falta de respeto absolutamente de la percepción de riesgo, cero percepción de riesgo, falta de respeto a la vida misma, falta de respeto a la circulación ciudadana, falta de respeto a todos aquellos que están en las calles y al descanso y a lo que fuera relacionado con este tema, no importaba nada. Pero bueno, el tema es hay que sacarlos de la calle. Sacarlos de la calle porque además de todo, cuando venían a actuar los inspectores municipales, ellos se encontraban con un problema, con una rebeldía total que finalmente ponía en riesgo su vida. La policía decía que era tema municipal, los municipios dijeron que era tema policial, finalmente eran municipales con la policía, pero ¿qué pasa? Estaban todos con celulares y ya un grupo que tenían previsto, mira que están en tal lado, y se iban para otro, ya estaba programado y era prácticamente imposible combatirlo. Entonces hay que sacarlo de la calle. Bien, la Intendencia de Maldonado lo saca de la calle. Cuidado, no voy a hablar de algo que yo no vi personalmente, nada, simplemente quiero hacer un comentario antes de que yo vaya a Maldonado y vaya a visitarlo, pero seguramente lo primero que pruebo es sacarlo de la calle. Ahora, para sacarlo de la calle eliminamos el peligro en la parte social de circulación, pero cuidado, vamos a llevarlos a un lugar donde la seguridad sea para los intervinientes en las picadas y para aquellos que van a ver las picadas, ¿de acuerdo? Entonces ahí no solamente necesitamos un predio, sino una cantidad de cosas y respaldo técnico que realmente avale esta historia, porque si mañana hay heridos o hay muertos, siempre hay algún responsable, pero fundamentalmente lo peor es aquel que padece lo que nosotros por ahí estamos generando. Cuidado que no estoy hablando de este caso en particular, que repito, ni siquiera fui y lo vi. Simplemente pienso para algo que a lo mejor ya lo han tenido en cuenta y estoy diciendo algo de más, o de lo contrario, por ahí para sumar que es la idea de todas estas cosas. ¿Qué digo esto? Alrededor de las picadas hay muchos aditivos, muchos agregados que es la razón de la picada. ¿Por qué ganar una picada? En muchos casos es simplemente por ganar y en otros casos por determinados aditamentos que no son de mi incumbencia, pero que realmente ameritarían ningún tipo de control. Pero además,
a determinados detalles técnicos con elementos que se van agregando a los vehículos para que aumenten sensiblemente su performance y que suelen ser tipo de gases o elementos que generan o pueden generar situaciones riesgosas para aquellos que lo utilizan y eventualmente para los que están acompañando todo este tipo de espectáculo. Quiero decir que para estas cosas el tema fundamental y el equipamiento, a veces cuando veo a todos lados, y repito por favor, porque a lo mejor me están escuchando alguien y a mí, el intendente Antía, a quien conozco y que respeto profundamente por sus condiciones de no solamente de humana, sino de ejecutivo, que lo demuestra a diario como hace sus funciones, digo, de cualquier manera, digo, estos son temas que realmente el casco, por ejemplo, no es la única razón ni la única cosa para cubrir y exigirle a alguien que corre motos, porque por ahí en los cascos y hay guantes, y hay botas, y hay pantalones especiales, y hay camperas especiales, hay de todo. No quiero decir algo que sea tan caro y oneroso que desaliente a aquellos que van a hacerlo y vuelvan a la calle. No digo eso, pero cuidado, que mirá que la vida y la cabeza y las cosas no tienen repuestos y habría que tomar algún tipo de medida, que por ahí el ejemplo puede ser lo que dice la FIM, Federación Internacional de Motociclismo, fundamentalmente para tener en cuenta que en los lugares donde se corren las motos y a nivel internacional se llaman motódromos, ni siquiera autódromos, donde las defensas o no están o están mucho más lejos para tratar de evitar siniestros fundamentalmente con esto. Pero bueno, vuelvo a esto, acá las picadas, el público siempre suele estar más cerca, porque es un fenómeno social, con mucha amistad, con mucho algo, y no se tiene en cuenta que a veces, si un auto o una moto se le despedía por un costado, en vez de un siniestro que heridos 2 o 3, capaz que acá hay 30 o 40. Y quiero decir, simplemente para estar atentos con las cosas. Por otra parte, habría que poner algún tipo de defensa, alguna cosa más, pero bueno, en primera instancia, y voy al principio, acompaño la idea de sacarlos de la calle, fundamentalmente porque lo reclama la gente con todo derecho. Por otra parte, sacamos el riesgo de la calle, Macanudo, pero tratemos de que el riesgo no solamente ahora minimicemos un porcentaje alto que es de la gente que no tiene nada que ver, y no solamente que lo dejemos limitado a aquellos que participan y que por desconocimiento o apuro o juventud o lo irracional o la no percepción del riesgo lo lleva a correr en cualquier condición, como pasó ya en Montevideo, que no pasa ahora porque nosotros fuimos y exigimos algunas cosas y se nos prestó atención con equipamientos que no podía hacer con motos que cuestan por ahí 20 o 25 mil dólares y que no tuvieran ni siquiera guantes y no tuvieran, y cascos que era cualquiera y determinado tipo de equipamiento que no parecía racional. Así que bueno, en primera instancia te hice un pantallazo un poco grande de toda esta historia, y vos Jorge, decime si te quedaron muchas dudas. Sí. No quiero terminar la conversación sin hacerte una reflexión. Dentro de la información que se publicó dice que Montevideo tiene unos 660.000 vehículos empadronados, casi la cuarta parte de todo el país, y que los uruguayos y el tránsito presentaron en el año 2022 estas cifras. Te deberían pagar $60 millones por 745.756 multas. Más allá de todo lo que tiene que ver con el incumplimiento de las normas que generan estas multas, también creo que corresponde que hablemos que en el Uruguay transitan mucho más cantidad de vehículos de todo tipo que antes. Yo diría que 3 o 4 veces más, y sin embargo la red vial de repente no se ha ido adecuando a las demandas de ese aumento de los vehículos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, mira, yo no te podría decir exactamente con respecto a lo que son las calles de Montevideo alguna cosa, porque a lo mejor tampoco no es fácil ajustar vías en ciudades ya con 1 billón de años y con limitantes de dimensiones que son notorias. Lo que sí te digo, por ejemplo, con respecto a las rutas, no, por Dios, digo, si antes el gobierno anterior, con el ministro Rossi, a quien yo respeté muchísimo y tuvimos una relación de amistad, y digo, trabajó bastante bien, digo, hoy día, yo personalmente me atrevo a decir que estamos ante un ministerio con un trabajo realmente espectacular, con una proyección y con una mejoría sensible en todas las carreteras, en las arterias, en lo que sea relacionado con este ministerio, que realmente digo, y no es por multas, porque el Ministerio de Transporte de la República no ha trabajado con multas en esa cifra que vos me decís. Ahora, la gente se queja de lo que hay que pagar. Y digo, ¿sabes una cosa? Y si no que recauden, no cometas infracciones.
pero que no hay otra. Pero el tema fundamental no es porque a vos vayas a 120 kilómetros por hora en vez de ir a 100 en alguna ruta, donde por ahí capaz que en rutas largas, en caminos donde no existe público de un lado y de otro, la multa por ahí no tiene mucha razón de ser nada más que un control. Pero cuando vamos a zonas donde de un lado está la iglesia, del otro lado de la carretera está la escuela, del otro lado está el supermercado y hay un trasiego permanente, no se puede permitir que tú vayas a la velocidad que se te antoje sin controles algunos. Entonces ahí está el radar, porque antes había señales a las que tú y yo no respetamos, hicimos caso omiso, como si no existieran. Entonces llegamos a la medida que es realmente la que te obliga a cometer este tipo de cosas. Pasa en Punta del Este, pasa en todos lados, y el radar pasa a ser lo que realmente se critica, lo que realmente, qué sé yo, molesta. ¿Cómo no va a molestar? Claro que molesta. Alguien me dijo el otro día, me sacó la alegría de conducir en carretera. Le digo, ¿me puedes explicar qué es la alegría? La alegría es manejar como a vos se te ocurre. La alegría es manejar como. No, ¿sabés una cosa? Y pongo ejemplos como este clarísimo. Rally de los Mil Lagos, Finlandia. Fui varias veces porque para mí el rally más lindo del mundo, ¿sí? Bueno, resulta que un día viniendo del epicentro, se llama Jyväskylä, estaba a 280 kilómetros de Helsinki y yo tenía que llevar rápido porque salía el avión y yo no he prestado atención cuando había demorado antes con mi auto y decidí salir con 6 horas antes de Jyväskylä. 280 kilómetros, la velocidad máxima en la ruta era 100. Bien, demoré 3 horas y media nada más. ¿Por qué? Porque el orden era perfecto, el respeto era absoluto, ni siquiera había un policía, pero estaba establecido, ya aprendido y aparte ejecutado por aquel que infractor que con cámaras o que le fuera fue detectado en algo que era una falta de respeto que se consideraba más que la multa una agresión social que no tenía razón de ser. Entonces quiero decirte, esto es un tema que cada vez que hablo de esto parece que estoy diciendo viva las multas y no es así, pero que realmente a veces somos hijos del rigor y es la única cosa que parecería que estamos respetando, y cada vez que después termino esto se me llenan los mensajes por todos lados diciéndome de todo un poco menos que soy lindo y vos me entenderás. Pero ¿sabes una cosa? Llegó la hora de que nosotros pensemos, llegó la hora, tengo reclamos permanentes, contacto con la red de víctimas, con hijos, con familias que han perdido hijos, que han perdido esto. Y te recuerdo a una señora, y digo el nombre, se llama Alba Furtado, cuando un día en una de las charlas me dijo, levantó la mano al final y me dijo, ¿puedo decir una cosa? Sí, señora, dígame. Quiero que vos seas quien le digas a las madres qué se siente cuando se pierde un hijo. Y ahí fui a hacer una nota, y fue una de las notas más emocionantes que hice en mi vida. Entonces, quiero decirle a todos, señores, este tema, que no nos toque en familia directamente para justificar multas ni para nada y lamentar pérdidas, que realmente nosotros tenemos que trabajar y tenemos la responsabilidad social de tratar de evitar y luchar contra este tema como se pueda, ¿de acuerdo? Y bueno, nos guste o no nos guste, a mí tampoco me gusta de repente determinadas cosas que me controlan mucho la velocidad, porque me hubiera gustado ir un poco más rápido, porque yo creo que manejo un poco mejor, como cree la mayoría de este país, pues yo no conozco a nadie que me diga yo manejo mal. Así que, bueno, mi amigo, es así más o menos mi pensamiento general. Bien, Jorge, por último, un oyente sugiere si es posible que en la libreta de conducir se incluya el tipo de sangre del titular. El tipo de sangre, no, la verdad que mira, en realidad lo que tú me decís pasa en las carreras de autos, donde realmente tú tienes que tener tu buzo en una medalla, lo que sea, el grupo sanguíneo, ante la eventualidad de una transfusión y de asistencia inmediata. No, la verdad, me parece una muy buena idea. No se me había ocurrido, te digo más, porque realmente sí debería ser en caso de una transfusión inmediata, alguna cosa de esas, claro, que estuviera al alcance de los médicos actuantes. Sí, me parece muy buena idea, muchas gracias, lo voy a tener en cuenta. Bárbaro. Por supuesto que sí. Muy bien. Jorge, gracias por tu tiempo, ha sido un gusto tener esta charla contigo. Amigo, para mí, saludos a todos los que te escuchan, que sé que son muchos, y estoy a las órdenes para cuando quieras y como quieras, ¿de acuerdo? Dale. Buena jornada, chao. Hasta pronto. Chao. La conversación era con Jorge Alfaro, el secretario general ejecutivo de UNASEV, Unidad Nacional de Seguridad Vial. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. Información confiable.